A vuestro Padre le ha placido daros el reino. Esas son palabras del libro de Lucas, capítulo 12. Y la verdad es que cuando leemos algo así, pues la mente humana suele tropezar inmediatamente. Totalmente. Es un tropiezo casi automático, digamos. O sea, pensamos en la palabra reino y nos imaginamos, no sé, castillos en las nubes, coronas literales de oro, algo completamente inalcanzable o, en el mejor de los casos, un evento en un futuro muy lejano al que algún día, con un poco de suerte, llegaremos después de esta vida. Así es. Y es una desconexión monumental. Fíjate, es como si nos entregaran las escrituras de una mansión espectacular, con las llaves de todo un imperio financiero. Pero por pura ignorancia o costumbre, decidiéramos seguir viviendo en una pequeña tienda de campaña. En el patio trasero de la mansión. Exacto, en el patio trasero, pasando frío, hambre, necesidad, mientras el gran banquete está servido adentro. Esa imagen es brutal, súper fuerte, pero muy real. Y precisamente por eso, nuestra exploración profunda de hoy tiene una misión muy clara. Vamos a analizar una serie de documentos operativos que nos retan a dejar de ser consumidores pasivos. Consumidores pasivos de fe, que nos pasa mucho. Sí. Hoy vamos a desglosar unas notas fascinantes, específicamente 21 diapositivas de una sesión llamada MDA 601. Recibo mis herramientas sacerdotales. Y bueno, estas notas forman parte de un sistema de estudio mucho más amplio sobre la humanidad transformada. Que es un tema súper profundo, por cierto. Claro, y nuestro objetivo es entender de forma práctica y real cómo transicionar hacia esa mansión, o sea, cómo convertirnos en administradores activos de esta herencia divina, usando 5 herramientas concretas. Así que, vamos a desempacar esto, porque me parece que hay un choque enorme entre lo que creemos que somos en el día a día y lo que realmente se nos ha dado legalmente. Bueno, para entender la magnitud de estas 5 herramientas, primero tenemos que establecer el contexto de cómo solemos acercarnos a estos temas. Porque, seamos honestos, nadie se acerca a Dios en un primer momento buscando ser un hijo maduro o un heredero responsable. No, para nada. Llegamos por absoluta necesidad. No funciona así la naturaleza humana. Llegamos buscando un salvavidas, buscando salir de alguna esclavitud financiera, emocional o física, o simplemente buscando un favor urgente en medio de una crisis que nos sobrepasa por completo. Llegamos buscando un rescate rápido, como quien llama al número de emergencias, la verdad. Así es. Pero aquí está el giro sorprendente que revelan las fuentes que estamos analizando hoy. El diseño original no es simplemente añadir personas a una lista familiar para que estén a salvo y se sientan a esperar la eternidad. Claro, como si fuera una sala de espera. Exacto. El propósito real es transformarnos en lo que los textos llaman ministros competentes del nuevo pacto. Es decir, no fuimos adoptados solo para disfrutar pasivamente de un rescate, sino para hacer esa misma provisión disponible a nuestro entorno. Básicamente nos convertimos en la evidencia viva de que ese reino ya está operando hoy. Y claro, antes de poder agarrar cualquier herramienta para construir o administrar algo, pues necesitamos entender quién las está usando. Los documentos mencionan algo llamado la matriz de contraste ontológico. Un término que suena un poco intimidante, la verdad. Suena un término súper técnico de filosofía avanzada. Pero en palabras simples, es una forma muy precisa de decir que existen 2 sistemas operativos completamente opuestos desde los cuales podemos vivir. Por un lado, describen al viejo hombre, que opera bajo la identidad de un embudo. El famoso embudo. Y la metáfora visual es impactante, porque hablan de un embudo hecho de tepalcate, que es este barro cocido, súper frágil, opaco, que se quiebra con cualquier golpecito. Esa metáfora del tepalcate es clave para entender nuestro agotamiento diario. Porque, el tepalcate no puede reflejar gloria, no transmite luz, absorbe todo y, como decías, se rompe a bajo presión. Sí, es súper inestable. Y el estado operativo de este embudo de barro es lo que el documento define como desnudez funcional y escasez. Su código interno, digamos, su programación básica, es la carencia continua. Es una mentalidad que, sin importar cuánto tenga en el banco o cuánta gente le rodee, siempre está diciendo algo como, necesito, ayúdame, dame más, mírame. Es un agujero negro de energía. Totalmente. Es un consumidor estático que drena los recursos de los demás. Es la mentalidad de supervivencia pura y dura.
Y si comparamos esto con el segundo sistema operativo, que los textos llaman la nueva creación, pues el contraste es el día y la noche. Definitivamente. Esta nueva identidad se define como una fuente viva. Ya no está hecha de barro frágil, sino de oro fino, que es un material que refleja la luz y no se corrompe. Ya no está ahí tambaleándose, sino asentada sobre una roca inamovible, que es Cristo. Su estado operativo no es la escasez, sino una plenitud 24/7. Y aquí hay un detalle que me voló la cabeza. A ver, cuéntame. Que esta fuente recibe vida exclusivamente para darla. O sea, no retiene absolutamente nada, constantemente está rebosando hacia afuera. Lo fascinante aquí es que la fuente no es el agua en sí misma. Y esa es una liberación enorme para cualquiera que esté sintiendo el peso, ya sabes, la carga de tener que ser una buena persona o de tener que salvar al mundo. Uy, sí, esa presión de tengo que producir buenos resultados. Exacto. Dios es el agua. Nosotros somos simplemente el conducto, la tubería de oro fino. Esto elimina por completo esa presión humana de tener que fabricar la bendición, la sanidad, la paciencia o la paz con nuestras propias fuerzas, que siempre son limitadas. Nuestra única función es estar conectados y fluir. Fíjate que leyendo esta parte de los documentos, me vino a la mente una analogía que ilustra perfecto por qué necesitamos entender este cambio de identidad antes de pasar a las herramientas. A ver, ¿cuál es? Imaginemos que llevamos un auto deportivo súper moderno, una obra de arte de la ingeniería, a un mecánico que en su taller solamente tiene un martillo oxidado y un cincel. Un desastre total. Claro, y el mecánico dice, bueno, vamos a darle unos golpes a la computadora central a ver si arranca. Es absurdo, destruiría el auto en 5 minutos. Del mismo modo, si intentamos administrar un reino de plenitud operando con la mente carnal, que es como ese martillo viejo basado en el miedo y la escasez, pues simplemente vamos a destrozar todo a nuestro paso. Es una analogía muy precisa. No puede superar el oficio de un heredero con las herramientas del miedo humano. Por eso, para pasar de ese embudo de barro a la fuente de oro fino, necesitamos un motor de transición. Y el material nos presenta este motor como el proceso de verdad. Ajá, el proceso de verdad. Este proceso es operado por una figura central que el texto llama el albacea, que es el Espíritu Santo. En términos legales, recordemos que un albacea es quien administra y garantiza que se entregue una herencia exactamente como el testador lo dispuso. No se equivoca en la repartición, digamos. Exactamente. Él asegura que todo llegue a su destino. Y este proceso, de verdad, no es mágico ni instantáneo. De hecho, los textos muestran que tiene 4 fases muy marcadas, que son como los engranajes de este motor de transformación. La primera fase es la revelación. Que es súper clave. Sí, porque aquí el albacea funciona como un espejo y como luz. Nos muestra la promesa, no como un concepto religioso aburrido o una teoría lejana, sino como una realidad legal que podemos aceptar hoy mismo. Es cuando de repente cae el 20 y entendemos, esto realmente me pertenece. Correcto. Y luego de esa revelación inicial, pasamos a la segunda fase, que es el redargüimiento. Y para explicar esto, los documentos utilizan la imagen de un quirófano. Ok, el quirófano. Sí, es el momento de la intervención quirúrgica, donde el albacea identifica y remueve las obstrucciones en nuestra tubería interna. Esas obstrucciones son las piedras del yo humano. Ya sabes, el egoísmo crónico, la autojustificación constante, el afán, la necesidad de tener siempre la razón. A ver, espera. Déjame detener esto un segundo y hacer de abogado del diablo aquí. Claro, dime. Porque la palabra quirófano suena algo doloroso, invasivo y la verdad hasta peligroso. Cuando hablamos de redargüimiento y de remover el yo, ¿acaso este proceso no nos lleva a sentirnos culpables, acusados o expuestos de una manera que paraliza? Es una reacción lógica. Sí, porque la mente humana naturalmente huye de cualquier cosa que se parezca a un quirófano o a un juicio. Nadie quiere que le saquen sus peores defectos a la luz. Esa es una resistencia natural, completamente humana, y es exactamente el engaño que este material busca desmantelar. Porque, fíjate, el quirófano de Abba, del Padre, no es una sala de interrogatorios ni de condena, es una sala de sanidad. Y hay una diferencia abismal que debemos entender aquí. ¿Cuál sería la diferencia principal? Bueno, la mente carnal usa la culpa para castigar, para avergonzar y para estancar.
Te dice, mira lo mal que estás, eres un desastre, no mereces nada. Pero el redargüimiento del Espíritu Santo no busca aplastar a nadie. Busca guiarnos a una honestidad radical para identificar qué nos está bloqueando el flujo de vida. O sea, no es para hacernos sentir miserables. Para nada. Nos muestra la piedra de afán o de orgullo, no para humillarnos, sino para removerla. Vaciarnos de ese peso que nos produce estrés y muerte, y luego, inmediatamente, vestirnos de gloria. No es una exposición para castigo, es una intervención para liberación. ¡Wow! ¡Qué perspectiva tan refrescante, de verdad! Nos vacía de la basura interna para poder llenarnos de la herencia. Y bueno, eso nos lleva directamente a la tercera fase, que es la corrección. Así es, la reescritura. Exacto. Una vez que se quita la piedra en ese quirófano seguro, el albacea hace algo increíble. Reescribe el código de vida en nuestro corazón. Pasamos de estar desnudos y vulnerables a ser revestidos y habilitados internamente. Y finalmente, llegamos a la cuarta fase, la instrucción en justicia. Que es donde todo se vuelve práctico. Sí, es un cambio total de lógica operativa. Dejamos de reaccionar desde el pánico del embudo y empezamos a tomar decisiones como ministros competentes que administran desde la plenitud. Exactamente. Y esto es fundamental. Solo cuando este motor de transformación está encendido, solo cuando hemos pasado por el quirófano y aceptado la nueva identidad, es que podemos abrir verdaderamente nuestra caja de herramientas de 5 cajones. Estas son las herramientas prácticas del sacerdote real para gobernar en el caos del día a día. Así que, con ese cimiento bien claro, pues abramos esa caja. Las 2 primeras herramientas tienen la función de regular nuestro interior y ajustar nuestra percepción del mundo. El primer cajón nos revela la mesa de diagnóstico, y su lema central es auditar antes de reaccionar. Un lema poderoso. Ok, entiendo el concepto teológico, está padrísimo. Pero en la práctica, ¿cómo se ve esta mesa de diagnóstico si, digamos, es martes por la mañana, estoy atorada en el tráfico y acabo de recibir un mensaje del trabajo que me arruina el día o amenaza mi estabilidad laboral? Es una excelente pregunta para aterrizarlo al mundo real. A ver, en ese martes por la mañana, ¿la reacción natural del embudo sería entrar en pánico, enojarse con el del auto de al lado o buscar a quién culpar? Usar la mesa de diagnóstico significa hacer una pausa intencional. Es presentarnos voluntariamente ante el Espíritu Santo antes de enviar ese correo furioso o antes de hundirnos en la ansiedad. Hacer un alto total. Exacto. Es preguntar internamente a ver desde dónde estoy operando en este momento. ¿Estoy fluyendo como una fuente que confía en su provisión o me acabo de convertir otra vez en un embudo lleno de miedo? Y es rendir esa piedra de ansiedad en el acto. Sin esperar al domingo. Sin esperar a nada. Y aquí hay una aclaración absolutamente crucial que el material enfatiza bastante. Esta mesa de diagnóstico no es una técnica de autoayuda para sobreanalizarnos psicológicamente. Y sobre todo, no es una mesa para juzgar a los demás. Uy, eso es importantísimo. Sí, no es para decir, uy, veo a mi compañero de trabajo muy estancado en su proceso, le hace falta mucha revelación. No, es un espacio íntimo, personal e intransferible, para mantener nuestra propia tubería libre de obstrucciones. Es asumir la responsabilidad de nuestro propio estado interior. Me encanta. Y una vez que pasamos por esa mesa y el canal vuelve a estar despejado, sacamos la herramienta número 2, el radar de aportación. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Oh sí, el radar lo cambia todo. Porque este radar escanea nuestro entorno, pero no lo hace al azar. No, lo hace en 4 esferas fundamentales que componen la vida humana: la espiritual, la social, la económica y la política. Así es, no deja ninguna área fuera de alcance. La esfera espiritual tiene que ver con nuestro ser, nuestra identidad y comunión constante con el diseño divino. La esfera social impacta directamente en nuestras relaciones. Es llevar justicia y restauración al matrimonio, a la crianza, a la comunidad vecinal. O sea, a lo cotidiano con la gente. Exacto. Luego está la esfera económica, que rompe el mito de que esto es solo dinero. Es la administración sabia de talentos, de nuestro tiempo y de recursos materiales bajo los principios de multiplicación del reino. Y finalmente, la esfera política. Que me imagino no tiene nada que ver con campañas electorales. No partidista, exacto. No se refiere a partidos políticos, sino al ejercicio de la autoridad y la influencia en nuestra sociedad.
pero una autoridad que no busca alimentar el ego, sino que sirve como soporte para levantar a otros y traer orden al caos. Este radar cambia nuestra óptica por completo. Yo lo veo como, no sé, como ponerse unas gafas de visión nocturna de última generación en medio de una cueva completamente oscura. Pensemos en esto un momento. Cuando operamos con la mente de embudo, miramos a nuestro alrededor y solo vemos necesidades abrumadores. Vemos puras crisis. Sí, problemas que nos drenan la energía, crisis económicas, relaciones rotas y amenazas por todos lados. Pero cuando la fuente viva se pone estas gafas, cuando enciende este radar de aportación, la pantalla no le muestra necesidades que dan miedo, le detecta oportunidades de entrega. Esa es la clave del cambio de paradigma, sin duda. Piensa en esto. La persona frente a ti en la oficina puede estar en la peor condición, irradiando estrés y hostilidad por todos lados, en lo que los textos llamarían sombra de muerte. Todos conocemos a alguien así. Exacto. Pero el ministro competente, con su radar encendido, sabe que él no tiene que absorber esa toxicidad. Sabe que es el conducto de una justicia, de una paz, que ya fue provista en el reino. No reacciona al problema quejándose del ambiente laboral pesado, sino que responde introduciendo la provisión que falta en ese ambiente. Exacto. Si el radar detecta enfermedad o desánimo, la fuente no entra en pánico ni se contagia de la desesperanza. Simplemente entrega sanidad y aliento. Si el radar detecta pleitos, chismes o injusticia en una reunión familiar, no se involucra en el drama ni en el chisme, entrega paz y resolución. Es cambiar la queja por la impartición. Totalmente. Vemos la oscuridad simplemente como el lienzo perfecto, el escenario ideal, para entregar la luz que ya se nos dio. Y esto nos enlaza perfectamente con las siguientes 3 herramientas, que ya son el motor del impacto y la multiplicación hacia afuera. Así es, porque una vez que el radar nos muestra exactamente dónde entregar esa justicia, surge la pregunta logística, digamos. ¿Cómo documentamos, cómo multiplicamos y cómo materializamos esa entrega para que no sea solo un evento aislado de un día, sino que transforme nuestra comunidad a largo plazo? Y ahí es donde abrimos el tercer cajón. La herramienta número 3. El reporte de Dios. Los textos basan esto en el Salmo 92, versículo 2, que habla de anunciar su misericordia de mañana y su fidelidad cada noche. Básicamente nos llama a hacer cartas vivas. Ajá, testimonios ambulantes. Pero te pregunto, para alguien escuchando este análisis, ¿no corre el riesgo este reporte de convertirse en una especie de presunción disfrazada de espiritualidad? Uy, sí, la línea es muy fina. Claro, ya sabes, publicar en redes sociales lo bendecidos que somos solo para alimentar el ego y que nos den likes. ¿Cómo se diferencia esto de simplemente presumir? Es un riesgo muy real si todavía operamos desde el ego del tepalcate que busca validación. Pero el verdadero reporte de Dios es vital, porque no podemos ser evidencia viva si mantenemos el milagro en secreto por una especie de falsa modestia. Esta herramienta consiste en documentar y testificar la intervención real de Dios en nuestro día a día. Como un registro, digamos. Sí, puede ser un diario personal, un mensaje en un grupo de amigos íntimos o una conversación genuina tomando un café. Y no se hace por presunción, sino por 2 razones operativas súper profundas. Primero, porque la memoria humana es frágil. Olvidamos rapidísimo de dónde fuimos rescatados. Totalmente cierto. Se nos olvida el milagro de ayer. Así es. Y segundo, porque al entregar estos reportes de cómo una relación se restauró o cómo llegó una provisión inesperada de la nada, activamos la fe en quienes nos escuchan, genera una esperanza tangible y además detona la intercesión colectiva. Cuando una comunidad sabe dónde y cómo está fluyendo Dios, pueden unirse en un frente común de apoyo. Es como llevar un registro público de victorias que le dice al mundo, miren, no estamos hablando de filosofía antigua ni de ideas abstractas. El pacto es real, es legal y se está materializando hoy, en este código postal, en esta familia. En la vida real, exacto. Y claro, cuando esa fe se activa en las personas que nos rodean, cuando ven el reporte y dicen, oye, yo también quiero vivir así, necesitamos saber qué hacer con ellos. Ahí entra la herramienta número 4, la bitácora de multiplicación. Los documentos la llaman de una forma muy moderna que me encantó, el modo multijugador. Un gran término. Sí, esto me encanta, porque eliminan la figura del llanero solitario o del superhéroe espiritual, intocable que lo hace todo solo.
El modo multijugador es la esencia misma de lo que significa un sacerdocio maduro. La bitácora es el registro intencional de cómo acompañamos a nuestros hermanos en su propio proceso. Pero atención aquí, porque el documento hace una distinción finísima y revolucionaria. ¿Cuál es esa distinción? El sacerdote que facilita este proceso no es un dictador moral. No impone verdades a la fuerza, no regaña a la gente, ni juzga desde un pedestal de superioridad. Lo que hace, en palabras del texto, es servir la mesa. Ok, servir la mesa. Aunque me cuesta un poco visualizar la diferencia práctica entre la herramienta 3 y la 4. O sea, si ya estoy reportando el milagro con la herramienta 3, ¿qué añade exactamente la bitácora de multiplicación? ¿Es como un programa de clases o algo así? Buena pregunta. Míralo así. El reporte es la transmisión de la noticia. Es la vitrina donde muestras el milagro. La bitácora es remangarse la camisa y caminar al lado de alguien. Es sentarte a tomar un café con esa persona que vio tu reporte y te dice que está en crisis. Al servir la mesa, simplemente la acompañas a que ella misma use su propia mesa de diagnóstico interna. Ah, ya entiendo. La ayudas a auditarse. Exacto. Haces las preguntas correctas para que sea el Espíritu Santo, el albacea, quien opere la transición en su corazón, no tus buenos consejos. Nosotros facilitamos el ambiente seguro para que el otro pase de ser un embudo lleno de miedo a ser una fuente de oro fino. Así es como se asegura la multiplicación real del reino, persona a persona. ¡Claro! O sea, no somos los mecánicos golpeando al motor ajeno con nuestro martillo de juicios. Somos los que acercamos a la persona al verdadero experto, al albacea, para que él haga el trabajo en el quirófano. Es un trabajo de acompañamiento respetuoso. Y finalmente, cuando tenemos individuos sanos y multiplicándose, llegamos al último cajón, la herramienta número 5, los proyectos comunitarios. Aquí es donde llevamos todo este diseño interno y relacional directo al territorio físico y virtual de nuestra ciudad. Es la creación de lo que el material llama centros de vida. Y la base de esta herramienta es un principio radical que desafía todo el individualismo moderno. El principio de todo lo mío es tuyo. Exacto. Ya no se trata solo de que a mi familia le vaya bien, mi cuenta bancaria esté protegida y los demás que se arreglen. Se trata de diseñar acciones concretas en la localidad. Este paradigma monumental sobre lo que significa la vida espiritual. Esto significa que la espiritualidad deja definitivamente de ser un evento litúrgico, estático y, la verdad, a veces aburrido, que ocurre solo los domingos durante un par de horas dentro de 4 paredes. Sí, se rompe esa caja. Se convierte en la gobernanza diaria, práctica y 24/7 de un heredero en su vida cotidiana. Un centro de vida puede ser una empresa dirigida con principios de justicia que bendice a sus empleados y proveedores. Puede ser una casa que abre sus puertas para restaurar matrimonios del vecindario. Este sistema transforma mercados, escuelas, empresas y hospitales, la oficina, la mesa del comedor e incluso nuestras interacciones en redes sociales. Todo cuenta. Todo. Todo se convierte en el laboratorio y el campo de acción del reino. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando lo vemos en conjunto? Significa que estas 5 herramientas no son una lista de tareas religiosas para ganar puntos o verse bien, sino que forman un ecosistema funcional, sacerdotal, perfecto, cerrado y autosustentable. Pensemos en el ciclo completo. La mesa de diagnóstico remueve constantemente nuestros bloqueos internos y nos mantiene limpios. Ajá, nos audita. El radar de aportación enfoca nuestro objetivo, mostrándonos dónde entregar vida. El reporte de Dios documenta el milagro resultante y enciende la fe de los que miran. La bitácora de multiplicación toma a esos que miran y los habilita para convertirse en nuevos sacerdotes operantes. Y finalmente, los proyectos comunitarios unen a todas estas fuentes para transformar la infraestructura de una ciudad entera. Es un diseño brillante. Fluir conectados a la roca. Es, sin exagerar, una coreografía divina. Pasamos de la identidad frágil, reactiva y agotadora del tepalcate, siempre demandando atención y recursos como un embudo roto, a rendirnos voluntariamente, a permitir que el albacea nos procese en su quirófano de sanidad y nos reescriba el código,
Y al salir de ahí, tomamos la mesa, el radar, el reporte, la bitácora y los proyectos para simplemente inundar nuestro entorno de la vida que ya se nos entregó. Ha sido un viaje absolutamente increíble a través de la profundidad de estas herramientas. Pero, para cerrar nuestro análisis de hoy, los documentos nos entregan un concepto final llamado seguridad operativa y el paso de fe. Y para ilustrarlo, mencionan el famoso camino de santidad descrito en el libro de Isaías capítulo 35. Sinceramente, es una de las promesas más liberadoras que cualquier persona abrumada por sus propios errores puede escuchar. Sí, es un descanso para el alma. Nos recuerda que el éxito de caminar en este diseño, de gobernar con estas herramientas, no depende de nuestro coeficiente intelectual, de nuestra perfección moral, ni de nunca cometer un error de cálculo. La promesa literal dice que el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Por torpe que sea. Nos incluye a todos, a todos. Nuestra seguridad operativa no está cimentada en nuestra infalibilidad humana, sino en la fidelidad absoluta e inquebrantable del albacea que nos guía paso a paso. Esa es la garantía legal del pacto. No necesitamos ser infalibles para ser usados poderosamente. Necesitamos estar disponibles y ser enseñables. Necesitamos despojarnos del orgullo y la autonomía ficticia del viejo hombre y aceptar nuestra nueva competencia. Y somos competentes no porque seamos grandes, sabios o superfuertes por nosotros mismos, sino porque la vida inagotable del Padre ha decidido fluir a través de nosotros. Él garantiza el resultado final. Y así terminamos exactamente donde empezamos, pero con una comprensión totalmente distinta. A vuestro Padre le ha placido daros el reino. No es una fantasía futura, es una realidad operativa hoy. Y con todas estas herramientas desplegadas sobre la mesa, nos queda un pensamiento provocativo para llevarnos y masticar durante la semana. A ver, dejemos esa reflexión en el aire. Si realmente hemos sido provistos con el 100% del reino, sin que nos falte nada, y si nuestro éxito en administrarlo está completamente garantizado por la fidelidad del albacea, ¿qué pasaría si mañana por la mañana, al despertar, decidiéramos que esa enorme crisis personal, financiera o familiar que tenemos enfrente no es una tragedia, ni un callejón sin salida que viene a destruirnos? ¿Qué pasaría si la viéramos como exactamente el escenario perfecto que nuestro radar estaba buscando para que Dios fluya a través de nosotros y entregue una solución de vida? Todo nuestro mundo cambia en el instante en que decidimos quitarnos el viejo embudo y ponernos las gafas correctas. Nos encontramos en la próxima exploración.